entidades asociativas sin ánimo de lucro. El tema es, en el aspecto de las entidades fundacionales, quizá la estructura prevista, que es la Fundación de Derecho Civil, ¿no? La que tendría que ser, ¿no? La general y tal, no es tan simple, es más bien rígida, y entonces eso podría generar problemas. Bien, hemos visto que en el Código Civil pues se prevé cuáles concretamente son las personas jurídicas. Si hay un principio de legalidad, pues entonces será posible enumerarlas, número cerrado. ¿Cuáles son? ¿No? Estas. Yo no pretendo saberme todas las leyes que creo, sobre todo las personas jurídicas públicas, ¿no? Que van, digamos, dentro de la lógica de autoorganización del Estado, va creando entidades que no necesariamente responden claramente a los tipos generales, ¿verdad? Pero sí, digamos, podemos mencionar por lo menos las principales, ¿no? Y son las que están en el Código Civil. Y luego la ley general de sociedades. En el Código Civil tenemos las 4 entidades, las asociaciones civiles, son, vamos, volviendo a ese esquema, ¿se acuerdan? Que hicimos un cuadrito, ¿no? Asociativas, fundacionales, públicas, privadas, con lucro sin lucro. Bueno, las asociaciones civiles obviamente son asociativas, por eso se llaman así, son privadas, son sin ánimo de lucro, y entiendo yo que precisamente por ser el tipo asociativo más abierto y más general, debería también servir para suplir, ¿verdad?, los aspectos que necesiten suplencia en el régimen de las corporaciones públicas de derecho público. ¿Ya? Tendría que acudir a las asociaciones civiles, pero ojo, las asociaciones civiles de esta manera es un tipo específico, no es una regulación general del principio de asociatividad o de libertad de asociación. ¿Ok? Es un tipo específico, también hay que saber diferenciar, discriminar qué cosas del régimen concreto de la asociación civil están vinculadas específicamente a esa ordenación como tipo específico de la persona jurídica y qué cosas en cambio responden a la idea general de la asociación. Habrá algunas cosas que estén mejor reflejadas en el régimen general, en el régimen de otros tipos asociativos, por ejemplo de la sociedad. Como ya les dije, de hecho, en nuestro país y en casi todos los países del mundo, las personas jurídicas más desarrolladas en absoluto, no solamente las asociativas más desarrolladas, sino de todas las personas jurídicas más desarrolladas en su régimen legal son las sociedades mercantiles. Entonces, esto no pasa en nuestro país. Entonces, muchas veces habrá que acudir a ello. Bien. Luego tenemos las fundaciones fundacionales, políticas privadas, sin lucro. Y recogiendo también eso que les iba diciendo en la mañana, ¿no? En que a veces cuando uno se encuentra con una persona jurídica que no sabe cómo calificar la respuesta al final, se le ocurre muchas veces a los propios interesados y después al registrador, muchas veces también le pasa, ¿no? Y es decir, bueno, pues esto será una asociación especial, ¿no? Peculiar, pero la asociación al fin y al cabo. Y claro, tenemos en el libro de asociaciones cosas que en realidad son fundacionales, ¿no? Por ejemplo, caja de seguridad social, me parece a mí, habría que estudiar con detalle las leyes, ¿no? Pero, como digo, punto de toque, ¿tiene o no tiene asamblea? ¿No? Porque obviamente las entidades fundacionales, el fundador crea y queda fuera, ¿no? Queda fuera. Y lo que necesita la fundación para funcionar es una administración. Lo que en Europa, en España por lo menos, le llaman el patronato, ¿no? Y aquí en el Código Civil se dice simplemente los administradores. Los administradores, se crea un sistema para nombrar los administradores. Se puede crear en la pero no tiene propiamente asamblea. Quien, digamos, toma las decisiones deliberativas, en principio no debe tomarse muchas decisiones deliberativas, no hay mucho margen. Lo que hay que hacer es cumplir la voluntad del fundador, ¿no es cierto? Entonces, modificación de estatuto, ampliación de fines, todo eso, en principio no debería hacerse nunca, ¿no? Si no se puede, pues se disuelve la asociación y ya está. La fundación y ya está. Pero bueno, la ley sí ha creado una posibilidad de que los administradores pidan a la supervigilancia de la fundación. Como digo, en
el marco de la ley universitaria concretamente sí permitía una mayor flexibilidad en esos temas y de hecho, cuento, la universidad de donde yo vengo, también es una entidad fundacional privada. Este tipo de cosas están gobernadas por los administradores ordinarios. Hay un sistema de nombramiento que está, digamos, en el seno de la asociación fundadora, ¿no es cierto? Y las cosas del tipo deliberativo las ve ese conjunto, ¿no? O sea, los administradores, si acaso lo proponen, pero directamente lo pueden tomar casi como si fueran una asamblea, pero siempre tienen que respetar el hecho de que la creación de la entidad fundacional es irreversible e irrevocable. Entonces, eso se tiene que, eso sí es un límite legal. Pero bueno, dentro de eso se puede modificar el estatuto, se puede cambiar, ampliar los fines, etcétera, etcétera. Vamos, de alguna manera, las funciones que en el resto de fundaciones del Código Civil cumple únicamente las prioridades de fundaciones públicas, el Estado, en esta fundación privada las puede cumplir en parte también, no todo, pero sí en buena parte, lo que quizá podríamos llamar una especie de superpatronato del fundador, que es el llamado Consejo Académico de la Universidad que tiene. Entonces son las fundaciones privadas y de las cuales debería surgirse también las fundaciones especiales privadas y las públicas también. Luego tenemos los comités, que son, esas sí son unas entidades asociativas muy peculiares, ¿no? Son muy específicos y además, por diseño legal, incluso, son entidades a desaparecer, a cumplir un fin concreto y desaparecer. Entonces, claro, no un fin tan fugaz como podría ser jugar partido político, ¿no? pero sí son cosas que son desde el comienzo se contemplan como temporales, ¿no? Por un lado. Y luego, en segundo lugar, en los fines, hay una especie de graduación, ¿verdad?, de qué puede ser un fin legítimo de cada una de estas personas jurídicas. En las asociaciones basta con el hecho de que el fin no sea lucrativo, es decir, que usted ya ha contemplado que el patrimonio no revierte nunca más a los integrantes. ¿Ok? Eso es lo único que pide la ley. En cambio, en las fundaciones se pide que haya el fin al que se destina el fondo, el patrimonio, la donación de la fundación, sea un fin de interés social. O sea que en las asociaciones sería lícito perfectamente, con tal de que se cumpla ese requisito de no reversión, ¿verdad? No poder repartirse el patrimonio de la asociación, sería suficiente. Sería, por ejemplo, un fin totalmente egoísta, como por ejemplo hacer pues un club social y para el disfrute de los socios. O sea, con tal de que los socios no puedan después del patrimonio y quedarse con los bienes aportados, el patrimonio de la asociación, con eso basta. ¿No? También por eso es un tipo de persona jurídica muy abierta, permite muchas cosas, muchas posibilidades. Las fundaciones no, las fundaciones tienen que tener un interés social. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de decir, no se puede crear una fundación para que se cree un club privado donde solamente lo disfruten. ¿Me entiendo? Eso es fin social, no, será un fin discriminador, disgregador. Hablar, no puede ser una fundación para eso, tampoco pues para que mi familia tenga una fundación familiar, ¿no? Una cosa personal y familiar. Entiendo yo que también por ese mismo motivo, eso que a veces se oye por ahí un poco a modo de chiste, pero de vez en cuando parece que alguien se lo toma en serio y lo deja de verdad. Yo dejo toda mi herencia a mi gata y chifús. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, igual si creas una fundación para el mantenimiento de la gata Michifus, obviamente, cuando vamos a la ley, no, digamos, teóricamente, por estructura, las personas jurídicas podría ser, pero cuando vas a la ley, no, la gente tiene que colocar, ¿no? En todo caso, lo que puede hacer es una donación de ese fondo con la carga de mantener a la gata Michifus, como mucho. Pero no puedes crear una persona jurídica que su fin sea mantener a la gata Michifus. Igual si fuera a mantener una raza de gatos, ¿no? En Roma, por ejemplo, la ciudad de los gatos, hay gente que les da de comer, busca a los gatos, los cuida, le lleva un veterinario, ¿no?
Los gatos de la calle, ¿no? Hay sitios donde tienen especialmente cuidados a los gatos, ¿no? Los gatos, vamos, callejeros, no gatos de nadie, de la ciudad, ¿no? Bueno, igual eso sí podría ser un piso social, los gatos, pero no mi gatito pichifuso. Y como yo me voy, me muero, pues ya, ay, pobrecito, que cuidará de él, ¿no? Bueno, entonces deja la diferencia a alguien con la carga de cuidar a la gatita pichifuso, pero bueno, como mucho, no se puede crear una fundación para eso. Y en cambio los comités, claramente dice la ley, su finalidad tiene que ser, ¿cómo se dice? Altruista. Altruista viene de alter. Alter es el otro. De dos, el otro. Una palabra que trae el número igual. Es el otro. Por eso es una palabra muy útil. En castellano no se conserva esa significación específica, ¿no? De que sea el otro de dos. Otro en general significa otro distinto, ¿no? Eso en latín se dice alius o alius, no alter. Alter es específicamente el otro de dos. Entonces, es muy útil en el derecho esta palabra, por eso se conserva la alteridad, altruismo, etc. Esas palabras en el derecho especialmente se conservan porque es muy gráfico para entender en una relación jurídica que estás pensando en el interés del otro, del que está al otro lado de ti, ¿no? De tu lado, ¿no? Una relación jurídica. Bien. Pues esto es lo que significa altruismo, por tanto, ¿no? Que el comité está destinado a buscar fines que son para personas distintas de quienes generan la entidad y permanecen en ella, por cierto, que son unas entidades asociativas. También, si no existiera la figura específica del comité en el Código Civil, no habría ninguna dificultad para crear una asociación con ese contenido. La asociación es una entidad abierta, ¿no? Pero bueno, y luego tenemos el Código Civil, ya les dije que más adelante, en mi opinión es una regulación un poquito fuera de lugar, no es un lugar el Código Civil. Las comunidades campesinas en el que ciertamente son entidades asociativas, pero en el Código Civil están reguladas casi como si fuera una entidad asociativa más, una especie de asociación, otra asociación especial, ¿no? De tantas que hay, ¿no? Claro, habla del desarrollo integral, etcétera, ¿no? Pero es como si el Código Civil las estuviera creando y promoviendo, cuando en realidad las comunidades campesinas tienen una existencia propia de por sí muy anterior, ¿no? Al Código Civil, pero incluso en algunos casos, ¿no? Probablemente sea posible trazar, no sé si en todo, su origen incluso antes de la existencia del Perú como república, incluso antes de la existencia del virreinato, porque heredan directamente de los años del mundo andino precolombino, ¿no? De España. Entonces, son entidades asociativas, pero de hecho, en mi opinión, no se puede soslayar, ¿no? Que tienen una significación propiamente política, de autogobierno, de los lugares donde están constituidas, donde existen. Y en ese sentido, en mi opinión, son claramente personas públicas, no estatales, pero públicas, ¿no? Tanto que hasta tienen su propio derecho. El derecho objetivo, no estoy hablando de sus derechos subjetivos, sino tienen un ordenamiento jurídico propio, y está incluso consagrado constitucionalmente, que funciona, y es más, curiosamente, si ustedes leen la Constitución, lo que dice acerca de lo que pueden hacer las comunidades campesinas es muy fuerte, porque no es que puedan hacer lo que una región, un municipio, no, que pueden administrar justicia conforme a sus propias costumbres ancestrales, con el único límite de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. O sea, ni siquiera tienen que respetar, digamos, la organización, los límites de organización política del Estado, es que no son estatales. Aquí, igual, o sea, no son un producto del Estado. Ahora habría que hacer un poco de teoría del jus belli, ¿no? El derecho de la guerra, el derecho del encuentro de las poblaciones y cómo es esto, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de leer una sentencia anglosajona, la que se lo plantea con mucha seriedad, entonces van muy atrás en la historia, las teorías que rodean este asunto, y bueno, sacan consecuencias. Por ejemplo, pues en esa sentencia se desarrollaba
la idea de que cuando un ente político domina a otro, hay dos opciones: o lo domina y lo elimina, se llama la devellatio, o sea, le gana la guerra y lo elimina como ente político. Lo hace, no quiere decir que desaparezca, eso sería genocidio, ¿no? Devellatio no es que desaparezca físicamente, ¿no? a la gente, pero sí, la desaparece como organización, o sea, suprime su organización pública anterior al dominio, al dominio político. Eso se llama la devellatio. Efectivamente va ocurriendo en algunos puntos, incluso hasta cierto punto es inevitable, digamos, que algunos rasgos de la devellatio ocurran en toda dominación política, porque claro, hay cosas que tienen que eliminar del régimen anterior que son incompatibles con el nuevo régimen, ¿no? Por ejemplo, no sé, todo el derecho sagrado que podían tener los pueblos indígenas originarios aquí. Claro, en el momento en que ocurrió la conquista, eso es lo primero que desapareció, ¿no? Digamos, ninguna prerrogativa ni privilegio público, por lo menos, de los sacerdotes, la organización, digamos, religiosa, ¿no? Anterior, que efectivamente la tenían un papel político importante, ¿no? Ahí eso desaparece automáticamente. Pero ojo, cuando vinieron los españoles, y como decía, ¿no? En la época de 1992, el encuentro de dos mundos y todo muy romántico, pactista, usando el término más tradicional, por cierto, más que mejor refleja lo que realmente ocurrió en la época de la conquista. No ocurrió una conquista con devellatio, no vinieron los españoles y le cortaron la cabeza al Inca. De hecho, cuando le aplican el garrote al Inca Atahualpa, previamente habían hecho elegir un sucesor, como Cotoparpa, ¿no? Atahualpa, que es el que les da, o sea, hay una continuidad. Cuando se revela Manco Inca, recién es cuando suprimen la figura del Inca como príncipe de la República de Indios, ¿no? Y ya todo confluye en el emperador, entonces, ojo, ¿no? Entonces, no hay una devellatio, al contrario, en la medida en que fue posible, las leyes de Indias preveían la incorporación de la República con todas sus instituciones, las dos repúblicas. No sé si han leído algo de Krasniqi, que ya publicamos sobre esas cosas, sobre estos temas que interesan a veces. Y eso supone que en realidad lo que ocurría es una ocupación. O sea, viene el dominador, ocupa el territorio, pero mantiene gran parte de las estructuras, incluso políticas, preexistentes, ¿no? En la medida en que son compatibles con el nuevo orden. Y esto es lo que ha ocurrido en el Perú, la verdad. Esto es lo que hay que reconocer. Y esto es lo que forma parte de nuestra estructura jurídica desde esa época. No hay continuidad, no hay solución de continuidad, mejor dicho, sí hay continuidad, ¿no? Entre esa... Claro, ha habido momentos en que, digamos, la República de Españoles, entre comillas, la de criollos, ¿no? Que vivían en este sistema jurídico más occidentalizado, más formal, digamos, se han hacerlo así, en comunidad, como una cosa de todos, en pie de igualdad. Son, si me apuran, son los elementos clásicos del llamado contrato de sociedad que hemos estudiado toda la vida. La aportación, la participación y las acciones societarias. Bien, porque es que el contrato de sociedad es un fenómeno asociativo económico. El objeto específico de las sociedades, de las que habla la Ley General de Sociedades, son las actividades económicas, concretamente. Esta participación es en qué? En actividad económica, el ejercicio de. Por lo tanto, la sociedad que contempla la Ley General de Sociedades es sustancialmente una empresa común de todos los socios. Eso es lo que constituye la sociedad, la comunidad de empresas. ¿Ok? Y eso sí, la Ley General de Sociedades, a diferencia de otras legislaciones del mundo, que tienen un concepto legal de sociedad que se queda ahí y deja abierta la posibilidad de que se realice una empresa sin personificar. ¿Ya? Nuestra Ley General de Sociedades no. Nuestra Ley General de Sociedades ha dado un paso más. Es más, en el mundo, el concepto legal genérico de sociedad suele quedarse un pasito atrás. Es decir, no cualifica el objeto específico de la sociedad como actividades económicas, como el ejercicio de la empresa, sino en general cualquier acto o actividad de contenido económico.
no necesariamente actividad, podría ser, en la mayor parte de los ordenamientos del mundo, se acepta que son verdaderas sociedades, llamadas sociedades incidentales, es decir, aquellas que se constituyen para un solo acto. ¿Ya? Eso es sociedad también. En nuestro país habría que convenir que eso es asociativo, pero no es sociedad. ¿Por qué? Porque no busca realizar actividades económicas estables. No es sociedad. Más allá, nuestra legislación no se queda ahí, ¿no? Sino que da un paso más y dice no solamente eso, sino una actividad de empresa que además, por decisión legal, es una empresa que tiene que manifestarse con personalidad propia. ¿Ya? Tanto así que cuando la empresa omite, el grupo, mejor dicho, que constituye esta empresa, el grupo titular común de esta empresa omite la constitución de la personalidad jurídica, no es que lo que han hecho sea inválido, pero sí es ilegal en un cierto sentido. Y por eso la califica automáticamente de irregular. Fíjense, toda sociedad no inscrita en nuestro país, por ese solo hecho, está calificada en la Ley General de Sociedades como irregular. Toda persona jurídica no inscrita, toda sociedad no inscrita. Y por tanto no personificada. Entonces, en el concepto legal de sociedad de nuestro país, que es distinto del que hay en otros países, insisto, no se dejen engañar, ¿no? En los libros de otros países, como el de España, es un concepto mucho más amplio, más vaguito, más vago, ¿no? La sociedad, en el derecho español, es poner en común para obtener un beneficio. Cualquiera que sea, aunque sea absolutamente incidental, transitorio, aunque sea un ahorro común, incluso más que una ganancia, ¿no? En fin, en nuestro país no, en nuestro país el concepto de sociedad está vinculado al ejercicio estable de la empresa, por un lado, y por otro lado, a que por obligación legal, te están empujando, ¿no? Claro, no te empujan hasta el punto de decir, oye, si no quieres, si decides no hacerlo, nulo lo que haces, o te meto a la cárcel, ¿no? La sanción es una sanción así, digamos, de tipo más incentivo, ¿no? Es una sanción de una responsabilidad agravada, ¿ya? Pero nada más, no deja de ser eficaz la sociedad, los pactos, etcétera, todo lo que hay en la sociedad, no deja de ser eficaz en sus propios términos, sino que ante terceros se genera una situación de responsabilidad especial. ¿Ok? Pero entonces, forma parte del concepto legal de sociedad. En nuestro país, esa necesidad de constituir la personalidad jurídica, de crear un centro autónomo de imputaciones, que es la persona jurídica. ¿Ya? Tanto así que cuando no se hace, pues la sociedad es ilegal, no en el sentido ilegal que genera nulidad, ¿no? Pero sí en el sentido de irregular. Es una lex minus quam perfecta, como decían los teóricos de la teoría del derecho, ¿no? Las leyes que ordenan o prohíben cosas pueden ser perfectas, plus quam perfecto o minus quam perfecto, ¿no? Son perfectas aquello que prohíben, si se hace, lo anulan. En eso consiste la sanción, ¿no? De tal manera que se quite del derecho, sin más, solamente se quite del derecho aquello que se puso ilegítimamente, contrariando la ley. Esas son las leyes llamadas perfectas, ¿no? Las leyes plus quam perfectas son aquellas que, además de anular, dan una sanción adicional. ¿Ah? La mayoría de las leyes penales son así. No solamente procuran quitar del mundo jurídico lo que se ha metido ilegítimamente en él, ¿no es cierto? Anulan, ¿no? Sino que además ¿no? Que sancionan tu pena, las leyes administrativas sancionadoras también son de este tipo, plus quam perfecto, ¿no? Y existen también las leyes minus quam perfectas, y son concretamente en el derecho civil estas leyes que generan la figura de las entidades o los fenómenos jurídicos irregulares, ¿no? O sea, la realidad jurídica introducida contrariando esta ley ha sido ilegal, ha contrariado la ley, ha hecho lo que el ordenamiento no quería que se hiciera, pero el ordenamiento no reacciona anulando. No es tan importante lo que pretende proteger como para llegar a ese nivel, sino pone una sanción menor a la anulación, una sanción distinta y menor, sin anular. Específicamente no anula. Por ejemplo, si se casan dos menores de edad sin consentimiento de sus padres, ¿vale o no vale el matrimonio? ¿Cómo que no? Claro que sí. Desde que tienen desde que tienen en realidad el requisito
tipo para validez es ser puber, tener madurez sexual, ¿ya? Para la validez del matrimonio, ¿ok? Pero si no cuentan con la autorización de sus padres, siendo menores de edad, el matrimonio es irregular. Ojo, el matrimonio es válido, están casados, ya no hay nada que ver, ¿ok? Es más, también es válido, genera sus efectos que automáticamente los menores adquieren capacidad anticipada, como prevé el artículo 46 del Código Civil, ¿no es cierto? Eso sí, como se han casado sin contar con el permiso de sus padres, o abuelos, o quien sea, no tienen, a pesar de ser ya capaces plenos, no tienen la administración de sus propios bienes. Lo conservan los padres, los que llegan a la sanción distinta, ¿se dan cuenta? Lo que han hecho, sí, vale, produce todos sus efectos, pero viene por otro lado y ¡pam! Le dan un padre, ¿no? La mujer que se casa antes de los 300 días después de la disolución del matrimonio anterior, ¿el matrimonio es nulo? ¿O inválido, anulable? No. El matrimonio es totalmente válido. Eso sí, la mujer pierde, ¿no?, lo que hubiera recibido a título gratuito del marido. Una sanción distinta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, eso en el matrimonio, eso también pasa en la sociedad. La sociedad valen todos los pactos de la sociedad, vale todo, ¿ok? Los socios están obligados a aportar, etcétera, 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 etcétera. Genera todos sus efectos. Eso sí, quieran que no, el que actúe en nombre de esta sociedad va a responder personalmente y solidariamente. El que actúe en nombre de esta es una sanción distinta. Entonces, la sociedad se vuelve irregular, no nula, no inválida. Eso, por eso digo, estas leyes que hacen irregulares personas jurídicas no inscritas, bueno, no solamente no las hacen irregulares, no existe la personalidad jurídica, ¿no?, pero la relación jurídica sí, la obligación interna sí, ¿no? Lo que han acordado en sus propios términos sí vale, ¿no? Vale, genera efecto, los obliga. Eso sí, el que actúe responde todo. Cosa que es totalmente contrario al derecho de la representación. Si yo actúo invocando la representación que efectivamente tengo, en principio nunca respondo personalmente. Y esto actúe en nombre de una persona individual o de un grupo de personas, ¿no es cierto? Pero en este caso, no, tú invocas correctamente tu representación, que la tienes además, y actúas dentro de los poderes que te han dado. Pero por el hecho de que es una persona jurídica, mejor dicho, por el hecho de que debería ser una persona jurídica y no lo es todavía, en contra de lo que la ley quiere, a quien tú representas, tú vas a responder con ella, con todo tu patrimonio. No, ojo, de todas maneras, como eres verdaderamente representante y has actuado dentro de tu poder, lógicamente tienes derecho de regreso, o sea, de repetición de lo que hayas tenido que pagar, ¿ya?, a tus mandantes que te han metido en ese libro. Pero nadie te quita que vas a tener que responder de deudas ajenas, ¿ok? Entonces, esa es la irregularidad. Entonces, hay una especie de no obligación propiamente dicha, porque casi prácticamente es imposible obligar. Si los miembros de la sociedad irregular no quieren inscribir, prácticamente es imposible obligarlos, ¿no? Si realmente ellos no quieren, pero entonces no vamos a decir obligatoriamente, pero sí preceptivamente, y además bajo sanción. No una sanción de utilidad, pero sí una sanción, ¿no?, concreta, ¿no? La ley claramente quiere a estas entidades inscritas y con su personificación plena. Y no las quiere actuando, digamos, informalmente, vamos a decirlo así, ¿no? No las quiere actuando informalmente, pero las soporta. Para ahí, las aguanta, ¿no? No las anula. Entonces, estos artículos de la ley terminan de completar este concepto legal de sociedad. Este es el concepto legal de sociedad propiamente dicho que tenemos en nuestro país, ¿no? Es lógico también esto en parte, ¿no? Se podría entender como una consecuencia última de esa cualificación específicamente empresarial que tiene nuestra Ley General de Sociedades, porque una empresa es una organización estable, es una organización que es estable, o sea, habitual. Hacer una empresa es una actividad habitual, estable, permanente.
es manifiesta, porque es una actividad que se ejerce en un mercado, eso se destina a la empresa, el producto que se produce, ahora se transfiere y se inscribe en el registro público, ¿no? Entonces, ahí, esos registros de personas, me parece a mí que para esos efectos específicos cumplen el doble papel, ¿ya? Y no es un caso único, ¿no? El doble papel de registro de personas, de situaciones personales, etcétera, ¿no? Propio del típico registro de folio personal, pero también un poquito el papel de registro real, de titularidades. ¿De qué titularidad? La titularidad de participación social. Y respecto de esa titularidad y de ese aspecto que puede tener este registro de personas en este caso, me parece que rigen incluso el principio de datos sucesivos en sentido estricto, como rige en el registro de bienes. Es decir, oye, si el socio A le transfirió sus participaciones al socio B, que a su vez la transfirió al socio C, pues todo ese tracto tiene que estar registrado. No puede venir el socio C y registrar directamente, porque no falta el antecedente de registrar, ¿no? El socio B intermedio, ¿no? Que puede transferir a su vez la participación. Y eso hay que hacerlo registrando las dos escrituras públicas, ¿no? Entonces, el mismo régimen se aplica implícitamente a las sociedades en comandita, bueno, las sociedades en comandita por acciones, la calidad de socio va con la acción, ¿no? Pero por lo menos la titularidad de los accionistas colectivos me parece que sí tiene que estar registrada en el registro público, ¿no? Porque anuda otras cosas que no son solamente la calidad de socio, sino el derecho y el deber, responsabilidad de administrar la sociedad y la responsabilidad ilimitada por todas las deudas sociales, ¿no? Entonces, y además eso se tiene que manifestar en el nombre también de la entidad. Entonces, no sé. En la sociedad en comandita simple, desde luego, sí se aplica lo mismo, ¿no? Y la sociedad colectiva también, porque es la única forma, me parece que implícitamente lo que dice la ley de la sociedad no hay más remedio que interpretarlo así. Entonces, lo dice explícitamente de la sociedad racional limitada y de la sociedad civil, ¿no? Pero yo creo que esa misma idea hay que ampliarla a la sociedad de manera simple, por lo menos, y a la sociedad colectiva. Las titularidades de las participaciones sociales se reflejan en el registro. Y respecto de la titularidad de esas participaciones, el registro, aunque sea un registro preponderantemente personal, funge también como registro personal. De hecho, no es tan raro que haya un registro con doble función, ¿ya? Pasa con el buque. Acuérdense de la sociedad, el registro de buques es un registro de folio real. Lo que se inscribe es la cosa, ¿no es cierto? Pero al inscribir la cosa y la titularidad de la cosa, estás ahí también manifestando, publicitando, ¿verdad? Una entidad, vamos a llamarla así, para no decir que es persona jurídica, dejar abierta la controversia. Le voy a preguntar al doctor Calderón para que vuelva a qué conclusión llega de si es persona jurídica o no en nuestro país. Pero esto, en todo caso, claramente es una entidad, ¿no? De tipo personal, ¿no? Miren, es si no le conceden la consideración de persona jurídica perfecta al condominio de buque, claramente por lo menos es un sujeto semi-personificado, con personalidad imperfecta, un sujeto de derechos de situación regular. Entonces fungiría ahí, en este caso, un registro de bienes, en parte, como registro también de personas jurídicas, ¿no? Entonces, ahí está. No es tan raro el presupuesto, ¿no? Por lo menos no es único, ¿no? Es más, ¿no? Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ojo, esto es cierto para los registros de personas jurídicas no societarias, ¿verdad? Pero aquí habría que ver la inscripción de la calidad de socios y si puede. Luego tenemos de aquí una resolución también del Tribunal de Lima, y no resulta necesario que los representantes legales cuenten con autorización expresa para disponer de los bienes representados. Por cuanto, ahí es donde yo digo, que estaban pensando. No esto de aquí, que parece lógico, ¿ah?
¿Sí, no? Esto de aquí, una norma especial, el estatuto. Considera que el estatuto es una norma especial respecto de la ley. La ley, el artículo 167 del Código Civil habla de que se requieren facultades especiales para actos de disposición. ¿Okay? Y esta es una sociedad de vivienda. Por lo tanto, disponía pues, de viviendas, más son inmuebles, son bienes de alto valor económico, registrados, etcétera, todo, ¿no? Todas las características como para que superficialmente uno piense, oye, es un acto de disposición, ¿no? Ahora, siendo una asociación de vivienda, ¿cuál es su objeto social? ¿No? Generar vivienda para los asociados, ¿no? Por lo tanto, meterse en el tráfico de bienes inmuebles. Eso es parte de su objeto social. Entonces, ojo, no es lo mismo, hay que distinguir, no es lo mismo hablar de actos de disposición de una disposición en el sentido de poder subjetivo que confiere el derecho real de propiedad de disponer de la cosa. Disponer de la cosa, no todo acto de disposición de la cosa es un acto de disposición en el sentido del artículo 167 del Código Civil. Porque si no estamos apañados, o sea, para vender un lapicero tiene que tener poder especial, que estás disponiendo de la cosa, ¿no? ¿O no? Oye, pero vender un lapicero con un bodeguero, ¿cómo que? ¿No? O sea, si tú vas a una bodega y le pides, por favor, véndame esas galletas, teóricamente, si son lo mismo, disponer de la cosa que un acto de disposición, o el que te atiende es el dueño de la tienda, o tiene que tener poder especial y por escrito para venderte las galletas, porque las galletas son una cosa y está disponiendo de ellas. ¿Se dan cuenta? Entonces es absurdo hacer la equivalencia. Acto de disposición, en el sentido de 167, acto de disposición de la cosa. Es absurdo. ¿A qué se refiere la distinción actos de administración, actos de disposición? Se refiere a la innovación de la organización, a eso se refiere. Acto de disposición es innovar, cambiar la estructura de la organización. Ya sea la estructura real o bien es el activo inmovilizado, vamos a decir, el activo no corriente. A eso se refiere. ¿No es cierto? Y en cambio, actos de administración es todo lo que sea necesario, incluyendo actos que son materialmente de disposición de distintas cosas, si ese es el objeto de la entidad. Esta entidad, entonces, en concreto es una asociación de vivienda, no puede realizar su objeto sin disponer de bienes inmuebles. Entonces, lo único que era necesario aclarar ahí para resolver como resolvió el tribunal, que finalmente, digamos, materialmente la decisión es correcta, pero esta fundamentación es absurda. El estatuto nunca puede ser una norma especial respecto de la ley a la que tiene que obedecer, ¿no? Porque si no, todo estatuto ilegal sería una norma especial, es absurdo, no tiene sentido. Esta frase, digamos, yo la pondría en la antología del disparate. Yo el otro día estaba tomando examen con perdón de los señores miembros de las vocales del Tribunal del Día, esa frase se les ha colado, pero para la antología del absurdo, la antología del disparate, ¿no? El otro día estaba tomando examen y una alumna me dice, ¿cómo era? No me acuerdo por qué tenía que hablar del dolo. ¿Ah? Tenía que hablar del dolo. El dolo era una de las causales por las que, no sé, se podía anular, lo que sea. Y entonces la alumna me dice, sí, también se puede anular cuando una persona ha tenido una gran pena, y entonces, y digo, ¿qué? Sí puede ser el duelo. No, ¿cómo que el dolo será? La verdad no he entendido nada del tema, de qué significa el dolo, el engaño. Es una causal de nulidad de la realidad. Bueno, en fin, entonces en ese momento empezamos a reírnos a otra profesora que estaba tomando examen conmigo y nosotros dice, esto va para la antología. Delante de la lengua no podíamos evitarlo, ¿no? Esto era un poco absurdo lo que venía a decir la señorita en cuenta. Entonces, casi a ese nivel está este tipo de cosas. Perdonen los señores vocales, pero es la verdad. Es decir, que un estatuto es norma especial respecto de la ley que tiene que cumplir, se me entiende mi cabeza, ¿no? El estatuto tiene que cumplir la ley. Si no, todos los estatutos liberales tendrían que prevalecer sobre la ley, ¿no? Si fuera norma especial. Es ridículo decir eso, ¿no? Entonces, ese fundamento es antología del disparate.
Ahora, finalmente lo que decidió es correcto. Pero lo único que tenía que hacer era esta distinción, que no por ser un acto de disposición de un bien, es un acto de disposición en el sentido del artículo 167 del Código Civil. Concretamente tratándose de una asociación de vivienda, ¿no? Cuyo objeto no hay forma de realizarlo sin disponer de vivienda, o sea, de inmuebles. Entonces, bastaba con eso, ya está, se acabó. No tenías que meterte en camisa de 12 varas. Con eso, un bizcocho. Hasta el próximo sábado, no a las 8, sino a las 9. Se acabó temprano. Sí, voy a ver. Vamos nuevamente con la sesión correspondiente al tema de las personas jurídicas no societarias. Siempre es una teoría de impuesto también está bien equipada, sí tengo entendido que la mayoría de ustedes trabajan en los registros de la propiedad, de bienes, ¿no? Entonces, una de estas cosas trae más lejano, ¿no? No es nada tan de cerca. Pero bueno, siempre es importante conocer lo que está detrás del trabajo de legalidad. Necesitamos el trabajo con más razón, porque tiene que hacer esa calificación de la legalidad, no se domina la legalidad sustantiva y los temas probablemente de técnica registral no me va a meter mucho. Sí, me voy a permitir en esta sesión tocar algunos temas, ¿no? Más generales, conceptuales, discusión de registros, registrales, para ilustrar esa interrelación, ¿no? Entre la vida material, jurídica material, ¿no? Y cómo eso se traslada al registro, ¿no? Muy importante. Pero evidentemente, como también hicimos la vez pasada, vamos a centrar sobre todo en los aspectos sustantivos, ¿no? Pero ustedes más bien seguramente me dan varias vueltas en tema de técnica registral, ¿no? Pero sí, una cosa que he percatado, el derecho de profesor también, es que el que se especializa en un tema, sabe muchísimo del tema, es un gran dominador de todas las discusiones concretas de su materia, ¿no es cierto? Pero fácilmente se olvida la influencia de los grandes principios y que todo eso responde a unos principios generales que tienen que hacer una cosa muy concreta, ¿no? Y entonces se obliga a hacer las prácticas profesionales en una empresa petrolera en Lima, una preprofesional, estaba estudiando derecho y acababa de llevar derecho tributario parte general, como el famoso Luis Hernández de Miguel. Todos principios tributarios, cosas así, un concepto de qué es la contribución, la tasa, la no sé qué, ¿no? Y en la oficina, que era grande, en la oficina grande era como un pequeño estudio, ¿no? Había 8 abogados, y estábamos ahí, 10 o 12 practicantes, una cosa bastante notable. Una de las abogadas era una especialista en la primera espada, ¿no? En materia tributaria, era profesora de Derecho Tributario en la Universidad de Lima y su especialidad era IGB, ¿no? Entonces, de hecho, no voy a decir el nombre, pero era muy conocida en esa materia. Y me encargó de estudiar un tema que sobre la contribución al FONAM, ¿no? Y ella me dijo, yo creo que la solución va por aquí, lo tuve. Y yo lo estudié, claro, yo no sabía nada de las leyes concretas del FONAVI, de esta cuestión, pero entonces me remitía a los conceptos generales. Y con el concepto de contribución llegué a una solución totalmente distinta que además me parecía que era más satisfactoria para la empresa. Y se lo informé así a la profesora y a la doctora.
Y me dijo, uy, es verdad. No había creído en la cuenta. Por principio general del derecho tributario constitucional, digamos. Le había resuelto el problema de la manera más satisfactoria, más clara también, ¿no es cierto? Que quizá aplicando, ¿no?, el concepto concreto que se me había aceptado. Bueno, pues esto, desde ese momento para adelante siempre me sirvió muchísimo. Como en la realidad, de verdad, es verdad y realidad. Eso que alguna vez seguramente hemos oído hablar, ¿no? Pero claro, cuando lo vives es distinto, entra hasta el fondo, ¿no? Que es que no hay nada tan práctico como una teoría, como una buena teoría. Entonces, quizá esto les explique un poco mejor por qué, me he escuchado la vez pasada, se han dado cuenta que yo tiendo a siempre subirme a la teoría, ¿no?, estar ahí, sacarle un poco de petróleo al tema, y luego, a la luz de esos principios, realmente se consiguen resolver los problemas prácticos, casi siempre. Obviamente también, muchas veces el tema es más sencillo. Pues desde la vez pasada, más o menos este era el temario que hemos quedado que nos restaba para el día de hoy, ¿no? Son temas más concretos, pero son de puntos colectivos, transformación de personas jurídicas de lucro en sociedades y, bueno, problemática alrededor de las personas jurídicas creadas por ley y las comunidades campesinas y nativas. De todas maneras, estudiar esos temas concretos, sí, me voy a acabar, pero también que es importante completar un poco la teoría de las personas jurídicas que les poseen muy brevemente, por encima, la vez pasada. Porque la vez pasada sí no me detuve en un aspecto importante que justamente tiene que ver mucho, ¿no?, con el primer tema y también algo con el segundo, que es el tema de la teoría de los órganos de la persona jurídica. ¿Cómo hace la persona jurídica para actuar en el mundo, ¿no? La representación orgánica, ¿no? El trabajo administrativo, con cierta profundidad, y la verdad que confieso que en la universidad se dedicaba con muy poca profundidad cuando estudié, pero después me voy un poco al día, porque tenía al lado un profesor que ahora está por la Universidad de Piedra. Empezamos a trabajar juntos, él se dedicó a la iniciativa y yo me dediqué a mercantil, ¿no? Claro, ahora está él en la cresta de la hora todo el tema y, claro, por poco cerca que estuvieras de él tenías que aprender un poco de esa iniciativa. Y, claro, en esa iniciativa la teoría del órgano también es importante, ¿no? Cómo las administraciones públicas actúan a través de sus órganos, cómo se compone el órgano y todo lo demás. Bueno, pues esto en realidad proviene de la teoría de las personas públicas. O en todo caso se comparan, ¿no? El derecho privado también son organizaciones que, como les dije la vez pasada, una expresión un poco soez, un poco vasta, pero muy gráfica. Como dicen los ingleses, the person has no taste to kiss, or a mouth to kick. En castellano suena bastante más sucio, ¿no? La persona jurídica no tiene rostro que besar ni culo que patear. Entonces, efectivamente hace falta la intervención de las personas naturales que actúen en su nombre y por su cuenta, ¿no? Y también me voy a permitir, como decía hace un momento, me voy a permitir el lujo de venderle bien al cuerpo negro y hablar un poquito de teoría registral. Los temas de teoría registral que van a ser relevantes para abordar los temas que nos ocuparán. Siempre desde la perspectiva de, claro, yo el registro público que he estudiado un poco, tampoco me considero especialista en ese tema, ¿no?, pero sí vamos a tener que estudiarlo y más o menos entenderlo, su razón de ser y todo lo demás, es el registro mercantil. Justamente el registro mercantil es el registro de personas. El registro de personas. Esta es la mercantil clásica, ¿no?, que tenemos en nuestro reglamento, como ya dije la vez pasada, lo han dejado, pero prácticamente en pañales, ¿no?, lo han dejado años menores, el pobre registro mercantil. Pero bueno, esto con la última reforma registral. En fin, sí, me voy a permitir, como decía, probar algunos aspectos de la teoría registral que nos van a ser relevantes para tratar de los temas. Bueno, vamos a comenzar con
tema de las teoría de los órganos de las personas jurídicas. Como les decía, esto es un tema fundamental para poder seguir una exposición. Bien, entonces la teoría de los órganos de las personas jurídicas. Ustedes saben las personas jurídicas no tienen realidad corpórea, ¿no? Las personas por naturaleza somos seres humanos, ¿no? Las personas jurídicas no son, como la pasada, estrictamente, propiamente, una ficción jurídica, no son un mero invento arbitrario, pero tampoco son propiamente una persona a ser por sí sola. Son entidades, sí, ¿por qué no? Se puede decir artificiales, ¿no? Es un hecho, son artificiales. Obra del arte, ¿no? Artificio, ¿no? Lo que se hace con arte. Bueno, concretamente con el arte, podríamos decir jurídico, pero probablemente sea más exacto decir que es una obra del arte legislativo, del arte de legislar, ¿no? Del arte de gobernar. Pues esas son las personas jurídicas. Ahora, como toda obra de arte, se basa en una realidad. Los seres humanos no somos propiamente creadores de nada, ¿no? ¿Verdad? Siempre actuamos sobre algo, ¿no? Una escultura, una estatua de grau, ¿no? Grau por todos lados en Twitter, una estatua de grau, tienes que coger una materia, bronce, sea fibra de vidrio, sea como aquí, ¿no? Sillac, como que quieras, pero hay que fabricarlo sobre una base. Y lo mismo pasa con las personas jurídicas, ya hemos visto la vez pasada, pues esa base es la organización. No meramente un grupo de personas, no la asociación, es una de las posibles manifestaciones de esa base organizativa, ¿no? La organización asociativa. También existe la organización fundacional. Bueno, ¿qué es la representación? Como su nombre indica, representar, volver a presentar, ¿no? Representación es un fenómeno jurídico que atraviesa, ¿verdad?, todas las áreas del derecho. Y por el cual, a pesar de que una persona realiza los actos o los negocios jurídicos con la manifestación de su propia voluntad, sin embargo, se imputa sus efectos, esos actos o negocios se producen directamente en la esfera de otra persona, a quien se imputan esas actuaciones de representante, ¿no?, que actúa en representación. Es un fenómeno general que ocurre en todas las áreas del derecho público, derecho privado, etc. Entonces, se tiene como que el acto del representante es acto del representado. Entonces se trata de un peculiar efecto jurídico, y un efecto jurídico completamente de imputación. Imputación es asignar, en latín, imputar, ¿no? Si acaso, todas las palabras de ese tipo se prestan a bromas de doble sentido en castellano, ¿verdad? No son obvias, pero en latín está mucho más claro. Esto, la N con la
P también haciendo info. Hacia, movimiento hacia, ¿no? Y punto, puntare, en latín, tiene nada que ver con lo que están pensando, ¿no? Significa pensar. Considerar. La otra palabra, la que en castellano suena igual, que en todo caso hubiera sido así. Y en latín, duplicar una consonante sí tiene mucha diferencia. Esto, bueno, pero significa pensar. O sea, es una atribución. Para quedar más próxima para hablar de eso. Atribución. La ley se hace ciega, ¿no? Nosotros no considera la realidad como es, como ha sido, sino que la considera de otra manera. No es una simple ficción, ¿no? Porque hay razones para hacer ese tratado. Esa atribución de lo que ha hecho el sujeto a otro sujeto, ¿no? Entonces, el fundamento en realidad, de esta realidad, de este hecho de la computación, de la representación, está en la solidaridad humana, ¿no? Como muchas veces las personas no son capaces o no quieren hacer las cosas por sí mismas, pero por razones no quieren, por razones atendibles, legítimas, ¿verdad? No solo la ley, la sociedad en su conjunto y el derecho también les permite, establece un sistema para que, aún así, estas personas puedan actuar en el mundo jurídico, ¿no? Que es justamente de la representación. Entonces, en realidad la representación se origina en hechos muy diversos. Hechos, actos, situaciones, ¿no? Pero, ahora podríamos estudiarlo como un fenómeno independiente, pero evidentemente, como siempre hace la teoría de la doctrina, pues se han ido agrupando como en tres grandes grupos de fenómenos. Uno es el origen de la representación, que está directamente en la ley, la disposición de la ley, la representación legal. Pero esa disposición de la ley, como digo, no es porque a la ley, bueno, a ver, vamos a nombrar representante de, ¿no? Como que se saca conejos de los dedos, ¿no? Sin pensar mucho más. La ley hace eso por una razón, ¿no? Y la representación legal, su fundamento es precisamente la protección de los incapaces. Son la respuesta ante situaciones de estado de necesidad. Especialmente de los incapaces, pero no solo, ¿no? Por ejemplo, también a los ausentes, se les nombra cuidador de bien. La representación legal. Hay el fundamento es ese estado de necesidad de algunos sujetos, ¿no? O el curador del vientre también, ¿no? O sea, no es persona todavía, ¿no? Propiamente, es sujeto de derecho para todo motor que favorece, ¿verdad? Lo concebido. Y puede tener, pues, cuando tiene que proteger algunos de sus derechos que le corresponden. Obviamente no puede actuar por sí solo, ¿no? No va a sacar una manita, no sabe cómo ni siquiera sabe lo que un recién nacido tampoco, ¿no? Entonces hace falta que alguien lo represente, la representación legal, ¿ok? Estado de necesidad. Luego está la autonomía privada, es una representación voluntaria. El propio interesado, bueno, ese es el caso en el que el sujeto no quiere, ¿no? Por alguna razón legítima, atendible, en todo caso, pues nombra a alguien que lo puede representar. Siempre, digamos, también se corre un riesgo al hacerlo, ¿verdad? Porque ya desde derecho romano, ¿no? Se entiende que su representante hace algo que después él no puede cumplir porque por su propia parte, ¿no? Cuando su propio nombre lo ha hecho también, ha hecho el acto de disposición también a otra persona, pues ya no va a poder cumplir con el otro, ¿no? O viceversa, uno de los dos no va a poder cumplir. Bueno, responde de todas maneras, por razones obvias. Entonces, el que ocurre la representación voluntaria, tampoco es que sea un privilegio, ¿no? Es un sistema que le permite actuar su esfera de actuación, ampliar su esfera de actuación, pero que también compromete su responsabilidad. Como eso, ¿no? Concretamente los romanos ponían el caso de que ha manumitido un esclavo, después se olvida que lo ha manumitido por cualquier razón, digamos, a través de otro mecanismo de esto. Pues esto
lo quiere vender. Obviamente ya no puede vender al esclavo manumitido, ya es libre, ¿no? Bueno, ahí no se responde. Tendrá que pagar daños y perjuicios, como si fuera, no es un crimen propiamente, porque no necesariamente, por lo menos, no es un engaño, no es un fraude, no tiene por qué serlo cuando existe este fenómeno de representación sobre todo, ¿verdad? Pero sí tiene que asumir uno de los casos más obvios, además de responsabilidad puramente objetiva, ¿no? De toda la vida, mucho más arcaico, más antiguo, ¿no? Bien. Entonces, esta es la autonomía privada, la representación voluntaria, el famoso negocio de apoderamiento, ¿verdad? Y la relación jurídica de poder y responsabilidad. Y luego tenemos también el fenómeno de la representación en las estructuras orgánicas precisamente de las personas jurídicas y en general de las organizaciones. Esta es la llamada representación orgánica, que tiene un poco de las dos anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene con la representación legal el hecho de que la representación legal se establece porque el sujeto no puede en estado de necesidad, ¿no es cierto? Pero también aquí, ¿no? Las personas jurídicas, las organizaciones no tienen cómo hacer algo si no es a través de sus órganos. Entonces, en ese sentido participa del aspecto de necesidad que tiene la representación legal. Pero por otro lado, la representación orgánica se establece, digamos, autónomamente al interior de la entidad. ¿Ok? Entonces, por ese lado tiene un poco de la representación voluntaria, ¿no? Bien. Lógicamente, la última de esta la podría desarrollar parte de esta exposición, la representación orgánica. Hoy vamos a hablar de los órganos de las personas jurídicas. Bien. La persona jurídica, como es obvio, otra vez, como los chistes, en la cara y en la otra parte, ¿no? La persona jurídica necesariamente se tiene que expresar a través de personas naturales. Incluso si alguno de sus órganos estuviera compuesto formalmente por personas jurídicas, puede ocurrir. La ley societaria y también el Código Civil para las asociaciones lo permite.